como decía, volviendo al tema del aborto, creo que no se defiende bien el tema del aborto, porque siempre está el mismo discurso. Siempre, o sea, a ver, ante la misma respuesta o hasta la misma pregunta cargada de la niña de 10 años violada por su padre, hay que ya tener alguna respuesta. No es la niña violada por sus padres la que generó el derecho, el hecho de esta ley. No es ella. De hecho, y eso es lo que yo quería compartir con Rosario, que capaz que les hago una pequeña, un pequeño avance hasta que hablemos, porque quiero que esto lo hable Rosario, que fue que descubrió esto, que en Uruguay ya existía, atento a esto, que esto es una primicia, una novedad, que esto, después vamos a hablar de la Charlotte. Esto que les voy a mostrar ahora es una primicia absoluta que es un hallazgo de Rosario Cardoso, hablando de este tema del aborto y a propósito de esta cuestión aquí de polémica en el VAR. La ley que se modificó en el 2012, a excusas de, atención a esto que les voy a decir, se modificó la ley en el 2012 con la excusa de que, bueno, la niña, que el aborto ese del violador, ese que nos cuentan siempre, ¿no? El violador que viene, ¿cómo vas a criar al hijo de tu violador? Y bueno, siempre podés darlo en adopción, hay mucha gente que quiere tener hijos. O sea, matar al hijo no arregla el problema de la violación está ahí. Pero la niña de 10 años enfrente a su violador o mirando la cara del hijo de tu padre o de su violador, bueno, para esos casos, la ley ya tenía previsto una, una salida. Estuvo vigente hasta el 2012, esto que les voy a decir, cuando se llevó adelante finalmente la ley de aborto en Uruguay. Y acá vamos. Acá vamos. Estoy buscando acá cuál es el... Esto fue en diciembre del 37, ¿no? Ahí esperen que ahí vamos. Ahí va. El artículo 328 de esta ley, creo que es el 328, ahí vamos, a ver. Es acá, 328, ¿ven? Acá. Digo, y yo acá quiero, y se lo voy a hacer llegar a la gente de Identidad Soberana, porque siempre los corre por el lado de la niña de 10 años que fue violada por el padre. Bueno, ya había una salida, una causa, un atenuante, ¿no? Una cuestión de honor. Miren lo que decía la ley. Artículo 328, perdón, de esta ley del año 38, se promulgó en el 38. Bueno, esa ley, en el artículo 328, dice lo siguiente, y acá lo vamos dice, causas atenuantes y existentes. Inciso primero, si el delito se cometiere para salvar el propio honor, el de la esposa o a un pariente próximo, la pena será disminuida de 1/3 a la mitad, pudiendo el juez, en caso de aborto consentido y atendidas las circunstancias de hecho, eximir totalmente el castigo. O sea, digo nomás, esto es una primicia y yo le quiero agradecer a Rosario Cardoso, que es espérate que no estoy mostrando lo que quiero mostrarle. Es esto. Perdón, no veo, tengo mis lentes acá de adorno. Bueno, esto es lo que les quería mostrar. Miren, esta ley, atento aquí, siempre el cuento es la que fue violada, no tiene por qué, tiene que ir a caer a manos de un aborto clandestino, insalubre y no cuidado, porque tiene que criar al hijo de su violador. Pues no, la ley de 1938, que estuvo vigente hasta el 2012, esa ley preveía el caso de las violaciones y de los casos de los abusos familiares y demás. Está contemplado en la ley. Atento a la gente
soberana, esta ley es la ley 9763. La ley 9763 del año 38, que estuvo vigente hasta el 2012, contemplaba este caso de la violación o el caso del abuso de un familiar o el caso de los casos que presentan siempre como problema, como el gran, digamos, como el gran escollo que termina haciendo que el aborto sea promocionado legal y financiado por el Estado, como la última salida para que la mujer violada no tenga que criar a su hijo, el hijo de un violador. Pues aquí está claro, ley, vuelvo a repetir, ley 9763. Esto es una primicia que yo la vamos a hablar porque quiero hablar con Rosario de todo lo que estamos hablando acerca de este tema. Y dice, causas atenuantes, artículo 328, causas atenuantes y existentes. Inciso 1, si el delito se cometiere para salvar el propio honor, o sea, si el aborto se cometiere para salvar el propio honor, el de la esposa o de un pariente próximo, la pena será disminuida de 1/3 a la mitad, pudiendo el juez, en el caso de aborto consentido y de atendidas las circunstancias del hecho, eximir totalmente el castigo. El móvil del honor no ampara al miembro de la familia que fuera autor del embarazo, por ejemplo, el abuelo la embaraza, el tío la embaraza. Inciso 2. Si el aborto se cometiese sin el consentimiento de la mujer para eliminar el fruto de una violación, la pena será disminuida de 1/3 a la mitad. Y si se efectuare con su consentimiento, será eximido el castigo. Esto lo tiene que saber Gustavo Salle, lo tiene que saber la gente de Identidad Soberana que hoy están siendo, esto es la ley que había anterior al 2012. Entonces me parece raro que no se maneje como un argumento, decirle claramente a los periodistas y a los parodistas cada vez que dicen, pero ¿por qué? Porque el aborto seguro y legal protege a la niña violada o a la mujer violada que le tiene que mirar la cara del hijo de su violador. Pues ya existía en la ley. ¿Por qué hubo un interés en modificar la ley y hacer del aborto un elemento anticonceptivo? Porque el objetivo no era proteger a la mujer violada, porque la ley ya la protegía. Si la mujer abortaba el producto de una violación, inclusive dicen aquí, si sin el consentimiento de la mujer se le quitaban un hijo producto de una violación, también se quitaba el castigo, parte del castigo. El violador era el que no era eximido. ¿Se entiende? Pero acá lo que me imagino que de alguna manera maneja es el hecho de que, bueno, si la familia la lleva a la mujer y dice, no, el hijo del violador no lo vas a tener, se lo sacan, por el motivo que sea, eso, eso es una cuestión de honor. Claro, el honor, ¿dónde ha ido a parar? ¿Dónde está el honor? ¿Qué es eso de hablar de honor? Pero se dan cuenta de lo que estamos hablando. Esto es una primicia exclusiva y yo le quiero agradecer a Rosario Cardoso Arrigoni, que fue la que me hizo llegar esta ley. A propósito de que estamos hablando de lo pobre que es la defensa sobre los pro aborto, con los que se supone que defienden la vida y defienden el hecho de que la vida es vida a partir de la concepción y que hacer un aborto es matar a un niño, punto. Ahora, si ese niño es producto de una violación o no, es otra cosa. Pero hacer un aborto es matar a un niño. Te tiene que estar claro. Porque así como una mamá, desde que se entera que está embarazada, cuida su panza y siempre le habla a su hijo como que fuera un hijo, no como que fuera un coágulo, y cuando nace y el momento que da luz lo trata como un hijo, como lo trató antes, y cada vez que le da una patadita en la panza, no piensa que es un coágulo pateando, piensa que es un niño pateando, un niño que está en un estadio antes de nacer, pero es un niño gestando, creciendo. De la misma manera que un niño tiene todo de hombre, pero todavía no es hombre hasta que no crece. Bueno, en la panza lo mismo. Desde el momento de la
es una persona que tiene otro ADN, otros cromosomas, es otra vida. O sea que esta historia de mi cuerpo, mi decisión, no corre para el caso de matar la vida que está dentro tuyo. Y lo podemos disfrazar de lo que sea, pero lo que aquí es revelador es que la ley 9763 del año 38, porque cuando hablan de que Uruguay se volvió pro derechos, ahora en el 2012 con la ley del aborto, fue el primero a promover, no, ya estaba el aborto, que la argumentación para el aborto es la niña violada de 10 años, pues ya estaba contemplado en la ley. ¿Por qué hubo que modificar esta ley o por qué hubo que cambiar esta ley? Porque el objetivo no es proteger a la niña violada, ya estaba protegida por la ley. Y este argumento tienen que incorporarlo quienes están en la discusión política, cuando van a los medios, para poderles tapar la boca a los que discuten y a los que argumentan de que es la única manera de proteger a la niña violada. Pues no, ya se protegía a la niña violada y se protegía a la mujer violada y se protegía a la parienta violada. Y había una cuestión de honor que eximía la responsabilidad, la culpa, eximía el castigo que la ley preveía para el aborto. La ley preveía un castigo para el aborto. Ahora no hay castigo para el aborto, para matar a un bebé en la panza. Ahora hay premio para el aborto. Pasamos a relativizar el daño moral y el daño que significa matar a un bebé en la panza con la excusa de proteger a la mujer violada. Y la mujer violada ya estaba protegida en Uruguay desde el año 1938. Y la verdad es que por esto es que la mayoría de los jueces difícilmente veías mujeres presas por abortar. Esa es la verdad. Hubo siempre abortos en Uruguay y difícilmente había mujeres presas por abortar. Pero clandestino. La mayoría, había lugares clandestinos, pero no todos eran con agujas de tejer. Muchos abortos los practicaban clínicas. Clínicas, médicos que tenían ese negocio aparte. Y conozco algunos, así que conozco de los que estoy hablando. Clínicas de aborto que todo el mundo sabía, que me imagino que si hoy la gente sabe dónde queda la policía sabe dónde queda una boca de pasta base, y cualquiera bombao, cuando el día que se encontraba con el problema, automáticamente sabía dónde ir a hacerse un aborto, imagínense lo que significaba para la policía. Esos operaban tras bambalinas y bueno, y listo, y operaban tras bambalinas y no pasaba nada. Y era un secreto a voces. Se hacían abortos, por la razón que fuera, y no había mujeres presas por abortar. Y la verdad es que tampoco morían tantas mujeres por aborto como dicen. Ay, se morían las mujeres. No es así tampoco. Había casos de peritonitis, había casos de infecciones por algunos casos, cierto, pero también es cierto que cuando llegaban al hospital se los trataban y se hacían como que no pasaba nada. No, bueno, no sé qué pasó. Todos sabían qué pasaba, pero era un secreto a voces que la sociedad, digamos, el ala médica, judicial, policial, lo trataba con mucho sincretismo. Miraban para otro lado, porque era una realidad. Y de hecho, vuelvo a repetir, la ley preveía y exculpaba o quitaba la pena de estos casos en los que se afirma la defensa del aborto, de esta ley nefasta que tiene Uruguay, que es promoción del asesinato de los niños por nacer. Que te lo vayas a sacar porque no tuviste ganas de ir a la farmacia a comprarte una pastilla del día después, o porque no te quisiste poner un anticonceptivo, o porque no te quisiste poner un condón. Y pues, total, me sale más barato, no compro, ni siquiera gasto en el condón, voy y me lo sacan gratis. Y listo. Esa práctica del aborto como método anticonceptivo, esa promoción tiene nombre y apellido, Agenda 2030, Agenda de Despoblación. Es la misma agenda del feminismo radical, es la misma agenda de la ideología de género, es la misma agenda. Pero esto, el Uruguay, no era un mono retrasado que no había contemplado y perseguía a las niñas embarazadas de 10 años violadas. No, el Uruguay lo había resuelto en 1938. El Uruguay resolvió el problema en 1938. ¿Se entiende? Y hay que decirle esto a los retrasados que repiten el relato de la Agenda 2030 y la agenda genocida despobladora
diciendo, ay, el aborto vino a salvar a las niñas violadas porque si no tienen que mirar la cara de sus violadores cuando crían a sus hijos. No, eso ya estaba resuelto. 90 años tenía resuelto eso. Y se vino y se cambió. ¿Por qué se cambió es la pregunta? Porque les mandan, porque ahora sabemos que todos reciben órdenes. Y más allá de que ese problema era un problema laudado y Uruguay no lo tenía, de la misma manera, ese problema siempre se barrió bajo la alfombra. Nunca nos contaron claramente que en realidad el cambio no fue para proteger a la niña violada, embarazada, que es el cuento que todos los periodistas, el otro día, la verdad, hay uno peladito en la polémica en el bar, hay un muchacho peladito de barbita que es revulsivo, es una persona revulsiva, es una persona con un aura tan oscura, tan revulsiva que es insoportable ver, escuchar. Pero esta persona, y no, y la niña embarazada violada, y ahora cómo hacemos, y el aborto bueno, ya estaba, ¿viste? Porque el muchacho, bueno, esa gente tampoco estudia mucho, pero si vas a estar en el tema, a este muchacho también habría que hacerle llegar. Ya existía en Uruguay. Inciso 3, si el aborto se cometiese sin el consentimiento, bueno, ya lo dije, de la mujer por causas graves, imagínense, por causas graves de salud, o sea, si la mujer se está para morir y le sacan al niño, la pena será disminuida un tercio de la mitad si se efectuare con su consentimiento o para salvar la vida será eximida. O sea, si el médico le hace un aborto para salvarle la vida, y ahí tampoco habría mucha discusión. ¿Cómo le va a discutir el juez al médico? Sí, le tuve que hacer porque se me iba en sangre. Bueno, listo, ponele. Ahí la corporación médica gana por goleada, ahí cómo le discutís. Entonces, las pericias, todo, o sea, listo. Ponele que en ese caso, aunque sea sin su consentimiento, pero para salvarle la vida, pena eximida. Inciso cuarto, en caso de que el aborto se cometiese sin el consentimiento de la mujer por razones de angustia económica, el juez podrá disminuir la pena de un tercio a la mitad. Si se efectuare con su consentimiento, podría llegar hasta la extinción de la pena. O sea, también el tema de las mujeres pobres, ¿por qué no quieren parir más? Ya no quieren tener más hijos y al final se les esconden a sus maridos y sus maridos las embarazan y pobres, ellas no saben decir que no, entonces se quedan embarazadas. Pues tampoco tenían pena. Las mujeres, si por razones económicas podían argumentar, querer abortar, lo podían hacer y podían eximir la pena. La excepción de pena estaba también prevista en casos de pobreza y de angustia económica, dice allí. Todas las teorías pro-abortistas que defienden estos surdópatas recalcitrantes, pro matar a hijos en el vientre como política de despoblación, todas ellas están en esta ley y todas caen una a una. Ay, era pobre, la gente pobre no tiene cómo criar a su hijo y tiene que querer, se le escapó. Y quedó embarazada, pero no quiere tener más hijos. Imagínate que ya tiene unos cuantos y no puede, y no quiere, y no tiene cómo. Bueno, ya estaba previsto. La ley, obvia, no era abrirle la canilla, pero llegado el caso, la ley le preveía eximir la pena por esto. ¿Se entienden lo grave que es esto? Porque el cuento es todo esto que está aquí. Todos los incisos que están aquí son la base de los argumentos de los urdópatas que han llevado adelante la agenda de genocidio de nuestros hijos por nacer. Nos han instalado la idea de que el aborto, que vivíamos en una época de Neandertal y que la justicia era indolente y de que las mujeres iban presas o eran asesinadas en campos de concentración con aguja de tejer. Es falso. No había mujeres presas. La mortalidad de mujeres por abortos era muy esporádica y muy rara. No es verdad, los datos están allí. Por eso quiero hablar con Rosario, porque Rosario tiene esos datos. Bien. Incisos quinto, tanto la actuación, la atenuación como la extensión de pena a que se refieren los incisos anteriores, regirá solo en los casos en que el aborto fuese realizado por un médico dentro de los 3 primeros meses de la concepción. El plazo, ¿no? Estamos hablando de 12 semanas.
ahora creo que es con 14. O sea, también, no, porque los 3 meses y no sé qué pasó. Bueno, ya estaba previsto 3 meses que lo haga un médico y decía, claro, que lo haga un médico. No promovían ir a meterse agujas de tejer a las mujeres. La ley estaba ahí. No podés mantenerlo, tenés angustia económica, tenés una salida. No podés, fuiste violada, tenés una salida. Había salidas. No había canilla libre, no era promovido, pero salida había. La ley desde 1938 planeaba, protegía a las mujeres que quisieran abortar, protegía a las mujeres que fueran abusadas, protegía a las mujeres que fueron violadas, protegía a las mujeres en situación de dependencia, protegía a las mujeres en situación de crisis económica. Las protegía en el sentido de que si abortaban, que fuera con un médico, y si abortaban, dentro de los 3 meses del embarazo, y si abortaban, que fuera, o sea, aquí lo está diciendo es que sean en un contexto cuidado. ¿O qué va a hacer la ley? ¿Promover el contexto descuidado? No. Ahora, a pesar de esto, la ley protegía en estos casos, pero a pesar de esto, lo que pasaba, que de repente la gente por miedo, por desinformación, porque, a ver, yo me acabo de enterar de esta ley en estos días. ¿Cuántos de ustedes conocían esta ley? De hecho, los que discuten de tema aborto en Uruguay, ninguno la conoce porque cada vez que los periodistas le dicen lo de la niña de 10 años violada, ninguno le saca esta ley. Lo único que quiero es que le den el crédito a Rosario Cardoso. Quienes ahora, de ahora en más, empiecen a defender mediáticamente la barbarie de la promoción del aborto en Uruguay con el cuento de que es una política de derechos, estos derechos ya lo tenían las mujeres violadas con problemas de económicos y demás cuestiones desde hace 90 años. 90 años había. Desde 1938 Uruguay tiene protegidas a sus mujeres y prevé el aborto hasta los 3 meses por un médico. No había problema para el médico si la mujer tenía problemas económicos, no había problema para un médico si la mujer fue violada o si la mujer se estaba para morir y había que sacarle al niño. No había problemas para el médico legales. Por eso no había médicos presos por esto. Lo que había era, en algún caso, alguna cuestión de vendetta, alguna cosa ahí, mucho más que las que funcionaban. En Uruguay funcionaron muchas clínicas abortivas durante muchos años. De hecho, debe haber alguna todavía por ahí. Ahora, no creo que sea negocio porque es promovido por el Estado y financiado por el Estado, pero hubo una época que habían en todos los departamentos gente practicando abortos. Pero claro, una persona que está en campaña, que no puede salir del lugar, o que tiene miedo, que no quiere que se le note, o que está en una situación, en un contexto complejo, porque de repente es el hijo de una relación que no es con el marido, no sé, algo, no sé, es lo que sea, o es un embarazo adolescente, todo eso se prestaba para que la misma cultura te llevara a la curandera, a las agujas de tejer, me decía la ortiga, no, pero al perejil, bueno, todas estas cosas que todos conocemos. Pero eso no quiere decir que la ley no las protegiera. Quiere decir que quienes tenían el control de difundir esto, todos los activistas de derechos humanos, en vez de prestarle el oído a lo aberrante de la ley esta de promoción del genocidio de niños por nacer, podría haber dicho, no, acá en Uruguay ya estamos, gracias, te agradezco mucho, pero nosotros ya estamos. Lo que vamos a hacer, vamos a difundir la ley que está desde 1938. La vamos a difundir. Vamos a difundirla. Y está todo bien. Y vamos a decirle a los médicos, mirá, si viene una mujer con problemas económicos, o si viene una mujer violada, y bueno, todo lo que prevé la ley, cúmplase la ley. Y el médico lo hace en condiciones de cuestiones de asepsia y bueno, con el instrumental correspondiente, y eso no era penado. ¿Se entiende? Vuelvo a repetir. Yo no escuché en ningún lugar esto. Quiero decir, una vez más, que esto no quiero que me lo carguen a mí, quiero que se lo carguen a Rosario Cardoso, que fue la que me dijo esto, y tiene varios días ya la conversación que tengo con Rosario, en realidad, de este tema,
Y Rosario no estará despierta ahora, no creo. Pero bueno. Pero Rosario, le escribí por los dos, pero Rosario, ¿qué pasa? Lo que me, lo que hablamos a partir de la discusión. Y yo digo, qué mal que se defienden estos temas. Se terminan defendiendo mal estos temas porque parece que no, que siempre es el mismo argumento, la niña de 12 años violada por su papá, que bueno, cómo no le va a sacar el hijo y no quiere mirar la cara de su violador. Y por otro lado, y ahí Eduardo Rosario me dice, bueno, pero esto está previsto, la ley preveía esto, y los casos de muertes por este caso eran muy esporádicos, cada mil años moría una mujer producto de una cuestión de infección, porque no quería ir al médico o porque se agravaba por la misma drama familiar, la mujer no quería ir y ya le entraba un problema avanzado, pero generalmente llegaba a un hospital, eso se trataba y difícilmente una mujer moría por eso. ¿Me explico? Y tampoco la perseguían a las mujeres por abortar clandestinamente. Esa es la verdad. Había como un pacto de silencio en los centros de atención. Esa es la verdad. Nadie iba a buchonear a una mujer que ya tenía varios hijos, pobre, nadie iban a buchonear a mandar en cana. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Vamos a decir la verdad. Y las clínicas, todo el mundo sabía dónde estaban. Entonces, pero quiero que quede claro, Ley 9763 del año 1938 ya preveía todas las cuestiones de los argumentos de los zurdópatas, el periodismo militonto, que es pro aborto. Ahí está. Ahí está. Estaba todo previsto en esa ley. En ese artículo 328 digamos, es el cerno de todo, ¿no? Ah, pará. Y está el artículo 2 también acá. Pará que vamos al artículo 2. Porque ahí está. Acá, miren. Cuando se denunciare un delito, acá. Cuando se denunciare un delito de aborto, los jueces dentro de la instrucción procederán en forma sumaria y verbal a la averiguación de los hechos, consignando el resultado en acta. Si de las indagaciones practicadas llegaran a la conclusión de que no existe prueba o de que el hecho figura entre aquellos que el juez puede eximir totalmente del castigo, mandarán clausurar los procedimientos, siendo su resolución inapelable. En los demás casos se continuará el procedimiento observándose los trámites originarios. ¿Se dan cuenta? El artículo 2 le dice, ok, cuando alguien denuncia de un aborto, primero cerciórense de que no es una mujer con angustia económica, de que no es una persona violada, de que no es alguien bueno, todo esto, porque angustia económica es muy... A ver, digamos la verdad, angustia económica es muy... Estoy angustiada económicamente. Bueno, puede ser onazis y estar angustiado económicamente. O sea, que es relativo la angustia económica. Puede ser clase media, angustia económica, puede ser pobre, angustia económica, puede ser rico, angustia económica. La angustia económica es una cosa intangible y ¿cómo la concetás, angustia económica? No tengo la certeza de que mi marido se fue con otra, no sé, lo que sea. Angustia económica es incertezas. Bueno, la ley ya preveía, en el artículo 2 le dice claramente, cuando se denunciare un delito de aborto, o sea, si hay un buchón, dice la ley, si hay un buchón que dice, ok, hay un aborto aquí, porque claro, estamos hablando de 1938, otra sociedad, ¿no? Si en esa época, si se denunciara el delito, los jueces de instrucción dan en forma sumaria y verbal a la averiguación de los hechos. O sea, verbal. Los jueces llaman, verbal dice ahí, o sea, no dejes nada por escrito, dice ahí, verbal, averigüen. Y sí, dice, ¿no? Verbal, a la averiguación de los hechos, consignando el resultado en el acta. O sea, verbalmente averiguás, pero y consulta, mira, sí, la mujer, en el acta pones, la mujer la violaron. Ponele, vamos al caso de la violación. La niña fue violada.
si de las indagaciones practicadas, dice, llegarán a la conclusión de que no existe prueba o de que el hecho figura entre aquellos que el juez puede eximir totalmente del castigo, de los que hablamos acá, artículo 328, si es así, dice, mandarán clausurar por los procedimientos, siendo su resolución inapelable. O sea, los mismos jueces en su instrucción mandan cancelar y no se puede apelar. En los demás casos se continuará el procedimiento observándose los trámites ordinarios. ¿Se dan cuenta de que tampoco había una persecución, ni un mandato de persecución judicial a las mujeres que decidían abortar? No había una persecución, era una cosa, llámalo, habla con la mujer, eso es lo que, ¿qué le está diciendo la ley al juez? Esto como para niños. La ley al juez le está diciendo, llama, habla con la mujer, averigua si es una mujer pobre, si no tiene para pagar, si ya no puede tener más hijos, tiene 14 hijos, si no tiene para darle de comer, averigua. Y bueno, y si el juez si es un caso en que el juez pueda eximirlo, clausura, inapelable. ¿Se dan cuenta? De que no había ninguna necesidad de promover el aborto porque el aborto estaba protegido en los casos en los que dice la izquierda que había que protegerlo. Que esta ley viene a proteger a la mujer embarazada por un violador o a la mujer pobre embarazada. Ya está protegido, ya estaba protegido. O sea, el discurso mana primero del desconocimiento de la ley que había. No es verdad lo que nos dicen, las mujeres morían porque, no, ahí dice los médicos, que mira, si lo van a hacer, dice la ley que lo hagan los médicos. ¿Qué quiere decir? Si lo van a hacer antes de los 3 meses por problemas financieros, por violación, que lo haga un médico. Eso es lo que dice la ley. Ah, no, pero inseguro, se morían porque todo es mal. No, no, no se morían por eso. En todo caso, la que se moría era por desconocimiento de la ley. Ley que fue convenientemente ocultada de la discusión política que damos. Y gracias a Rosario Cardoso Arrigoni, por lo menos yo la he descubierto. Me imagino que hay gente que la sabe, que la conoce. Yo no la conocía. Yo no la conocía. Es imponente esto. El artículo 3, por ejemplo, de esto que estábamos leyendo ahora, dice lo siguiente. No tiene desperdicio. Hablando del médico. El médico que intervenga en un aborto o en sus complicaciones deberá dar cuenta del hecho dentro de las 48 horas sin revelación de nombres al Ministerio de Salud Pública. El juez no podrá llegar al procesamiento de un médico por razón del delito de aborto sin solicitar previamente informes al Ministerio de Salud Pública, quien se expedirá luego de oír al médico referido. ¿Se dan cuenta? Los casos de persecución médica no era por el aborto, era por el negocio, porque no compartían la plata que facturaban, porque el aborto se mantuvo como una cosa ilegal, cuando en realidad bastaba leer la ley para mostrar que en realidad en Uruguay el aborto no era ilegal. El aborto, como se promueve supuestamente, bueno, que para la mujer, para la mujer violada, para la niña violada, no era ilegal. Los médicos no iban presos. Y ahí dice, en última instancia, el Ministerio de Salud Pública protegía al médico. Porque dice, primero que nada, el médico cuando caía una mujer, ¿qué es lo que está diciendo acá? Que se sabía que había mujeres que se ponían perejil o que se ponían agujas de tejer o que alguien se las ponía para abortar. Caían al hospital o a la policlínica con una infección. El médico las trataba, el médico preguntaba la cuestión de la confidencialidad paciente-médico, el médico la trataba, se daba cuenta que había practicado un aborto y la trataba, ¿no? ¿Qué dice aquí? O en sus complicaciones, que intentó sacárselo, no pudo, vino el médico, se la terminó de sacar, o el médico la trató por la infección. En ese caso, el médico lo que tenía que hacer era dar cuenta
O sea, la ley protegía al médico que daba cuenta, porque lo que le importaba aquí, me imagino, a la ley, era que se constataran los casos de gente que iba al hospital con estos problemas o de la práctica en sí, para contabilizar, para ver cuánto esto significaba en la estadística. Porque si tú persigues con nombre y apellido, mandas en cara a los médicos, ningún médico te va a llenar el formulario diciendo le practiqué un legrado a alguien o le curé una infección porque es un aborto. El médico no es bobo. Si esto lo puede llevar a la cárcel, no lo va a hacer, no va a decir. Prefiere, no, le curé una amalgama, no va a decir que te curó de un aborto que te practicaste o que te terminó de hacer el aborto a él porque no lo hicieron bien. No lo va a hacer, porque si esto lo pone en riesgo de ir preso, no va a declarar. Si lo declara, porque la ley aquí de alguna manera también protegía al médico. Entonces dice, el médico que intervenga en un aborto o en sus complicaciones deberá dar cuenta del hecho dentro de las 48 horas sin revelar nombres. El médico debía decir que le practicó el aborto a alguien, le terminó de hacer el aborto a alguien o que esa persona tuvo unas complicaciones por un aborto y que la trató, pero solamente tiene que decir que hubo un caso, no el nombre. Aquí se protegía, la ley no ¿qué quiere decir esto? Que la ley no buscaba perseguir a la persona que se hizo el aborto, sino le harían al médico denunciar el hecho. Si era un delito, el médico era el que estaba aquí en posición de denuncia, tenía que denunciar. Si el médico, además de no denunciar, protegía el nombre a la que le había practicado el aborto o a la que sabía que se había practicado el aborto, entonces lo que queda claro aquí, la intención de la ley no era la persecución coercitiva, ni legal, ni carcelaria de las mujeres embarazadas que decidieran practicarse un aborto. La ley, es más, le digo, para hacer una ley de 1938, es bastante pro aborto, si vamos al caso. ¿No? Si nos ponemos a hilar fino, es como que muy laxa con el aborto. Pero se lo contenía de esa manera. No se lo promovía, se solucionaba el problema, por lo que hicimos recién, por la cuestión del honor, estaba esa salida. Y dice aquí que además de denunciarlo, de dar cuenta, decía, dar cuenta no es denunciar, dar cuenta en las 48 horas sin revelación de nombres al Ministerio de Salud Pública. Al Ministerio de Salud Pública le tenía que decir, el médico dependiente del ministerio tiene que decir, mirá, vino una señora y le practiqué un degrado, le terminé de sacar un feto que se intentó sacar una hoja de tejer. Perfecto. El médico daba parte, mira, la traté porque estaba con una infección, me llegó al consultorio, listo. El juez no podía llegar al procesamiento de un médico por razón del delito de aborto sin solicitar previamente informes al Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué? Porque se supone que el ministerio que tenía la información de esas prácticas. El ministerio se expedía y ahí, si el médico no había cometido mala praxis o un tema así, porque podía haber pasado que el médico, vamos a decir una burrada, por examinar a la mujer le produjo un aborto, porque le tocó algo, le pinchó algo, no sé, le provocó un aborto. Eso es mala praxis, hizo abortar a la mujer, eso puede ser un delito para el doctor, para el médico. En este caso, la ley protegía el consenso entre la mujer y el médico, y el ministerio avalaba. No había ningún problema con el aborto en Uruguay, legalmente. El problema no era legal. La ley estaba. O sea, estos bombos y platillos de decir Uruguay promovió promovió la ley del aborto como una novedad, no es tal. Lo que Uruguay promovió con la ley del 2012 es una ley pro aborto y que promueve y financia el aborto como política de control de natalidad. Eso es lo que hay en Uruguay. Porque la protección de las mujeres que fueron violadas, la protección de las mujeres pobres, la protección de las mujeres que por H por B habían decidido abortar, estaba. Y la protección de las mujeres que habían decidido abortar con una yuyera, con tallos de perejil o con agujas de tejer, y que eso les provocó un problema y tuvieron que ir al médico, eso quedaba entre el médico y el Ministerio de Salud Pública. Nadie buchoneaba ahí. La ley no promueve el buchoneo. Está muy claro que la ley no promueve el buchoneo. Que la ley inclusive protege al médico en la medida de que el médico es el que toma contacto con la paciente. Y la ley dice, no digas el nombre.
Y la ley dice, mandale el informe al ministerio, decir lo que pasó al ministerio. Y si hay quilombo, primero se habla con el ministerio. Si hay quilombo, si el médico es acusado, antes de hacer nada, habla con el ministerio. ¿Se entiende que no había problemas en Uruguay con el aborto? Que esta necesidad de promover algo que ya estaba y de modificar no tiene como objetivo proteger a la mujer violada, ni proteger a la mujer pobre, ni proteger los abortos que no estaban hechos por médicos, porque la ley preveía que el aborto lo hiciera un médico. Esto es una primicia. Es una primicia. Espero que quienes incorporen esta ley al discurso cada vez que vayan a un programa de radio, televisión o medios y se defiendan del ataque de siempre. Ay, la niña de 10 años violada, ¿cómo va a criar a su hijo? La señora mujer que la violó, ¿y cómo va a criar al hijo del violador? Bueno, ya estaba previsto. 1938 fue promulgada la ley. Esa ley, que es la ley número 9763, es de 1938. Ya estaba vigente en Uruguay. Todo el panorama estaba previsto, legal. No había persecución a la mujer, no había persecución al médico. Bueno, salvo que el médico se pusiera a hacer cuestiones clandestinas y se pusiera a hacer lo que me parece que se le perseguía a los médicos, que era hacer un negociado con el aborto. Era, en vez de ir al hospital y en el hospital resolver el problema, como lo hacen hoy, algunos médicos lo que hacían es por una clínica aprobada, cobraban muy caro, o cobraban caro, por eso es que muchas veces se terminaban en la aguja de tejer, porque no había plata para pagar, entonces se cobraba muy caro, y como se cobraba muy caro, en realidad de ahí surgían estas cuestiones, digamos, de los submundos de los tallos de perejil y de las agujas de tejer. Es decir, si capaz que hubiera sido promovida la ley que existía, es, bueno, mira, esta es la ley. Y la ley no persigue a la mujer que se intentó sacar el hijo y no la persigue. No la persigue porque el médico estaba obligado a dar parte, no a denunciar, a dar parte al ministerio. O sea, lo que le importaba al ministerio, queda claro aquí, son las estadísticas. Bien. Entonces, digo nomás, quiero que quienes se suban al caballo con esta ley nombren a la que para mí es la que tiene el crédito de esto, que es Rosario Cardoso Arrigoni. Es lo único que pido. Pero no por nada, porque a Rosario le chupa un huevo, pero cada vez que escuche Rosario Cardoso Arrigoni le manifestó, y digan a un periodista, ni siquiera me nombren, manifestó a una persona que hizo pública esta ley. Ni me nombren, pero sí a Rosario Cardoso, que es la que descubrió esto, que me parece una bomba, porque todo el discurso del aborto, pro aborto se cae. Ahí volví. A ver si me están escuchando bien. Porque todo el discurso de los proabortos se cae. Porque el único discurso es, hay que proteger a la niña violada. Y cuando la viola el pariente, está aquí, está cuestión de honor, está todo. Artículo 328. Está todo ahí. El artículo 2, el artículo 3. Está todo ahí. O sea, está todo ahí. Está todo ahí. Porque inclusive, vamos a leer más arriba, la ley esta había sido una modificación y había sido una cosa totalmente, si lo vimos hoy, el Uruguay estaba a la vanguardia en aquel tiempo, no ahora. Ahora estamos al servicio de la Agenda 2030 y la Agenda Genocida y la Agenda de Control de Natalidad. En aquel tiempo atendía una necesidad, atendía un problema, problemas familiares, reyertas, violaciones. Estaban atendidos los problemas por los cuales
se sintió en la necesidad de promover esta ley de aborto que tenemos, de promoción del aborto y de financiación del aborto y de estimulación del aborto, que es lo que tenemos hoy. Manejar el aborto como una cuestión anticonceptiva. Y esta ley dice así, el artículo 1 dice que se modifica el artículo 4, título 7 del libro 2 del Código Penal, promulgado por la ley número 9155 del 4 de diciembre del 33, y declara ese delito del aborto, declara ese delito el aborto, cuya sanción se realizará en los términos siguientes. Y ahí es donde habla aborto con consentimiento de mujer, la mujer causal de su aborto o lo consintiera será castigada con prisión de 3 a 9 meses. ¿Ves? Se maneja eso, pero están en el artículo 328, está toda la salida. O sea, el aborto no se promovía, era ilegal matar a un niño en la panza. Pero ahí, en el 328, se caen todos los argumentos de la niña violada. Todos los argumentos de la cosa clandestina caen en el 328 y en el 2 y 3. En el 2 y 3, en el 328, aquí caen en el 328 del 1, que es este que estamos viendo, del artículo 1 del 328. Este es el que tumba todo. Y después, el artículo 2 y 3 son lapidarios, porque habla de las excepciones que justamente son... lo que decía la ley es, abortar es matar a un niño, es un delito. Pero si pasa esto y esto, se puede eximir la culpa o se le puede quitar culpa, porque depende del caso. Pero sigue siendo un delito matar a un niño. O sea, no se le daba rienda suelta, ni se promovía, ni se premiaba el matar al niño por nacer, que es lo que se hace hoy. Se contemplaba los casos que son los casos que dicen hoy que con la ley del 2012 se resolvió en Uruguay el problema. Ya estaba resuelto. Ya estaba resuelto. Esto para mí es un hallazgo, es una cosa fantástica que hay que asumir y tomar rápidamente para tirar de abajo toda la narrativa pro aborto, pro LGBT, pro feminismo radical, todo lo que está en las instituciones, las organizaciones, las ONG que están detrás de la promoción del aborto como anticonceptivo. Todo esto se tumba con que se le lea a la gente esta ley. Punto. Además es cortita, muy sencilla. La mujer puede prevenir con anticonceptivos y otros métodos, dice, el embarazo. La mujer, si no se cuida y moría de un aborto clandestino, parte de su responsabilidad, pero un bebé no pide venir al mundo. Eso sí es asesinato, hijo. Por supuesto, es lo que digo. La ley esta decía, el aborto es delito, punto. Pero si hay violación, si hay un tema de honor, si hay un tema familiar, pero ahí se contempla y puede llegar a eximir. Y en el caso de que se haga, que lo haga un médico. Eso es lo que decía la ley. Creo que era bastante más, digamos, progresista y avanzada de lo que parece para ser de 1938. Había gente allí que ya había contemplado resolver los problemas que traía, los conflictos que traían los abortos. Y la realidad que era una realidad, más allá de lo que se quisiera hacer, era una realidad. Y la habían resuelto salomónicamente en su época. Ustedes me dirán, bueno, pero lo que pasa es que los ricos de la época querían también poder sacarse de arriba los problemas. Y capaz que sí, capaz que sí. Capaz que que atendía las necesidades de alguna gente. Y sí, capaz que sí. Pero lo cierto es que todo esto cuadra y todo esto responde a la narrativa de el aborto se llegó a resolver un problema de violación porque si te violan. No, ya estaba resuelto. Bien, me queda poco tiempo. 3 horas y media. Bueno. 12:40, claro, empecé un poquito más tarde hoy. Yo mismo le habría pagado la clínica, dice, no sé qué, bueno. Dice, mucho tema con violación, pero que les enseñen a los niños a masturbarse en las escuelas, eso, nada dicen. Sí, claro. Sí, claro. ¿Qué pasa con los moderadores? Dice, ¿qué moderadores?
Acá no sé si es acá, no tenemos moderadores. Yo no modero nada. Estoy viendo los mensajes y pongo todos, así uno arriba del otro. Gracias, Rosario, dice Pirina. Sí, gracias. Rosario es una cra. Las placentas para las células madre, guardar congeladas, dice por acá Hugo. Guillermo Gocenes, Sigliuti. ¿Y Sigliuti, sos algo de los Sigliuti de Pando? Bien. El algoritmo no permite mi opinión respecto de Sánchez, dice por acá. Será el algoritmo porque yo estoy. Mensajes que vengan los pongo todos, dale. En caso en que, los que existía riesgo de vida para cualquiera de las partes. Por eso digo, estaba previsto. Estaba previsto. Estaba previsto. Y si en el caso, ahí dice la ley, que si en el caso el médico tenía que intervenir y por un tema de salud, sacar al hijo, estaba eximido. Entonces, ¿hay un problema allí había un problema de una necesidad de instalar la ley del aborto que se instaló? No, no había ninguna necesidad porque estaban todos los enunciados previstos. Y si no, lo que hay que hacer es mirar los argumentos que dicen y poner esta ley. Yo espero que lo tome tanto Nicole como Gustavo, porque ellos obviamente decididamente están defendiendo la vida, en este caso desde la concepción. Espero que lo tomen porque me parece una argumentación lapidaria. No tienen, o sea, es violín en bolsa, se tienen que callar la boca y además quedan expuestos como que no saben, como que no conocen, que están defendiendo algo que ya existía. Están defendiendo que apareció una cosa que venía a poner arriba de la mesa algo que ya existía. Y ya existía mucho mejor que lo que hay ahora, porque antes lo que existía quedaba claro de que era un delito matar a un niño por nacer, pero en los casos de violación, en los casos de la vida de riesgo de la mujer, en los casos de angustia económica, imagínense lo intangible, lo imperfecto, lo inexacto que es angustia económica. Y estaba previsto. Ley, angustia económica, ¿qué es angustia económica? Justo me quedé sin laburo. ¿Qué es angustia económica? Me fui de mi casa. ¿Qué es angustia económica? Eran hermanos de mi abuelo. Mirá. Pablo Sigliuti. Bien. Bien, bien, bien. Vamos arriba. Guillermo pasó su teléfono aquí. Hugo pasó tu teléfono aquí. ¿Es para alguien en particular o para mí? Avísame. Bien, porque yo no veo, yo veo medio por arriba y no me he puesto los lentes para leer bien. Entonces, por eso digo, yo no modero los comentarios, pongo todos nomás. A veces cuando los veo los voy diciendo. Bueno, entonces, acabamos de patear el tablero y con respecto a este tema, ¿no? Porque, por ejemplo, me preocupa que no se defiendan bien cuestiones que serían de perogrullo, sí, bueno, más que nada conociendo la ley, ¿no? Yo la verdad que esta ley no la conocía, la que me desasnó, la que encontró y me hizo llegar esto fue Rosario. Me parece un hallazgo porque se termina la discusión, o sea, no hay más discusión sobre la ley del aborto en Uruguay. Ay, porque somos de avanzada, porque desde que aprobamos el aborto ya estaba, o sea, lo que había era que no se promovía ni se financiaba, pero en los casos en los que estaban todas estas excepciones ya estaban contempladas. Por consecuencia, no era necesario hacer lo que hicieron, porque se supone que lo que hicieron fue para contemplar los casos en los que hay de la violación, de esto, aquello. Bueno, ya estaba todo contemplado.